Bien, señores, con nosotros está el padre Manuel Ruiz y entonces vamos a hablar con él sobre este tema que está en debate. El padre Manuel Ruiz, pues quisiera ver si podemos empezar por la parte bíblica. Por ejemplo, José La Luz sostiene que esa es la zapata de la violencia cultural contra la mujer, que surge desde la Biblia, ¿no? Y que después se traduce en las leyes y una serie de disposiciones que están dadas por la influencia de la Iglesia Católica. Entonces, me gustaría saber qué piensa usted de eso. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Yo creo que estoy en nómina aquí, porque uno revisa YouTube. Sí. José La Luz, hay que precisar que cuando uno toma la Biblia para hacer afirmaciones, tiene que profundizarla un poquito. Si se va al capítulo 1 del Génesis, va a encontrar: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra, todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primer relato. De modo que, si no se ha dado cuenta, en el Génesis hay 3 relatos distintos de cómo fue la creación. Y cuando habla del barro, cuando habla de la costilla, es otro relato y tenemos que leerlo en su contexto. Y si eso no fuera suficiente, Jesucristo con su vida hace una relectura del Antiguo Testamento. Y Jesucristo, ¿con quién anda para arriba y para abajo? Con las mujeres. Con las mujeres. ¿Quién es la primera testigo de la resurrección? Una mujer. La defiende contra aquella ley terrible contra la mujer. De modo que la Biblia no se puede leer así, no se puede agarrar por los cabellos y hacerle afirmaciones, y además no se lo puede atribuir a la Iglesia Católica, porque recordará que todo el Antiguo Testamento es judío, ¿verdad? De modo que cada cosa viene con su cultura y hay que poderla leer en su contexto y en su cultura. Y en modo alguno la Biblia puede ser el fundamento del atropello a la mujer y ese tipo de cosas. Lo podemos discutir después para no ahorrar. Una cosa sí quisiera preguntarle a La Luz, que citó que la Constitución dio un artículo, quiero que me corrijas, si dijo el 45, que es un Estado laico, si me puede confirmar eso. José. La Luz. Adelante. Creo que está... ahí está La Luz. José, ¿Qué es un Estado laico? Sí, adelante. Usted citó esta mañana... Un Estado que no privilegie ninguna relación. Sí, pero no. Es la religión y que la respete a todas. Sí, no es el concepto. Yo quiero preguntar, esta mañana usted dijo, el artículo 45 de la Constitución dice que es un Estado laico. Lo que quiero saber es si es eso lo que usted dijo o yo escuché mal. No, lo que yo estoy diciendo que un Estado laico no puede privilegiar ni beneficiar en particular a ninguna religión. Es verdad. Debe respetarlas a todas. Es verdad. El Estado pero dominicano no debe privilegiarlo a ustedes. ¿Cómo lo hace? ¿El Estado dominicano es un Estado laico, sí o no? Sí, no lo es en la práctica. Lo es en la letra. ¿Pero en cuál letra? En la letra del artículo 45. Perfecto. Entonces, deme un segundito. Artículo 45. Déjame yo buscarlo también, porque cuando viene a ver lo lea al revés. No se preocupe. Eso es lo bueno cuando uno da una cita. Cuando uno da una cita, le da la oportunidad al que está escuchando a ir y leerlo. Dice aquí la Constitución, si es la misma versión, artículo 45 de la Constitución: libertad de conciencia y de culto. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Se acabó el artículo. ¿Cuál es el problema? Que donde habla de Estado laico.
Padre, pero bueno, el pero hay una concordato, libertad de culto. O sea, el concordato es un privilegio de que no, pero en la espérate que cual vamos a el llegar, Estado no me lo favorece lleve la tan religión No, rápido. si usted católica. quiere, Anibelca, hacemos... Anibelca, si no me lo quiere- lleve tan rápido. No, vamos a no, Pero llegar. por ejemplo, a para mí me citar gusta, más casos. a mí me gusta que si estamos versando sobre una afirmación, ahora si quiere que hagamos aquí un programa Sí. del concordato, lo hacemos. Y- Cualquiera de esos espérese, no, artículos. no, Ahora, de todas Lo que maneras, pasa es que la de iglesia todas es un maneras, estado. de todas Podemos maneras, ir por orden, padre. de todas maneras, Pero lo de la- el contrato es de Estado, no es por de yendo Estado, por Estado, orden, Estado Vaticano, Estado yendo Dominicano. por orden, es importante a la hora de hablar sobre el concordato, de tomar en cuenta que ese no es un acuerdo con la Iglesia Católica. Con es un un- Estado. Un acuerdo con el es un Estado acuerdo, Vaticano. es un acuerdo con el Estado Vaticano. Es decir, el mismo privilegio que tiene el Estado Vaticano de tener ese acuerdo, lo tiene por pertenecer a las Naciones Unidas también. Claro. Y no. lo tiene en, No, pero- Julio, no. Claro que sí. ¿Qué tiene, porque otra tiene un iglesia tiene un reconocimiento. Vamos Estado? por partes. El que vamos por pertenece a partes. las Naciones Unidas no es la Iglesia Católica, es el Estado. Pero No una es el cosa Estado es el Vaticano. tratamiento Vamos por al partes. país. el Vamos que por tiene, partes. el que tiene Todos- tratamiento. Oye. Señor, lo que le estoy Todos diciendo. los lo que acuerdos Vaticano. yo no estoy hablando de acuerdo, estoy hablando de tratamiento de Estado. El tratamiento que tiene el Estado Vaticano por lo que pertenece a las Naciones Unidas es porque es un Estado, no es porque es una iglesia. Y el tratamiento que, por ejemplo, No es porque es una iglesia, es un Estado, Julio, eso con un Estado. Eso no tiene Julio, que ver pero nada con la solo iglesia. permíteme esta parte. Solo Sí. permíteme esta parte y yo comprendo que la entrevista no solo versará sobre el tema Vaticano y Ok. demás, pero un ejemplo. Porque es cierto, el Vaticano es un Estado, Es un Estado. Y necesita el tratamiento como tal, la reciprocidad. Si no hay ¿verdad? un La tratado con diplomacia. una iglesia, hay un tratado Ahora, con un por Estado. ejemplo, el concordato te plantea una serie de consideraciones, para no usar otro término, a tomar en cuenta cuando desgraciadamente un sacerdote se va involucrado en un hecho que presuntamente es delito, por ejemplo. Y Sí. el Vaticano te plantea un tratamiento de privilegio en el sistema judicial dominicano. Vamos por partes. Adelante, Ustedes- padre, ¿qué piensa ustedes usted de eso? Vamos por partes. Eso Verá, no- él me preguntó. Eso a no mí. tiene nada que ver con diplomacia. Él me preguntó a mí. Los concordatos es una figura que surge cuando se presiona la separación Estado-Iglesia del periodo medieval Ok, absolutista. está bien. Pero para terminar mi idea. Entonces, esa es la figura que la iglesia busca para mantener el vínculo con los estados que se separaron de ella. De hecho, si ustedes buscan la historia de los concordatos en América Latina, muchos datan desde la colonia, pero otros son recientes, como el de nosotros. Ok. Toda la mayoría son con dictaduras militares, como el nuestro, como el de Argentina. Ok. Dictaduras militares, Está como bien. el de Perú, dictaduras militares. Todos son con dictaduras militares, porque la iglesia tenía una alianza estratégica con la dictadura militar. Busquen la historia ahora. Sí. Él me preguntó sobre el Estado laico. Entonces el Estado tiene que mantenerse independiente de la Perfecto. religión. No solamente en la letra de la Constitución, es en la escuela, donde ustedes controlan todo lo controlan. Ok. Es que ustedes tienen una capilla en el palacio y ustedes son los responsables de la discriminación contra la mujer en este país. Perfecto. Y ustedes son los que financian la marcha azul. ahora- Y ustedes ahora- son los que traen los ahora vamos a activistas. escucharlo. Hay que Ahora- decírselo con ahora- respeto, pero con firmeza. Ok, Eso ahora es lo vamos- que pasa. ahora vamos a Y los escucharlo a él, políticos José. le tienen miedo a ustedes, pero yo no le tengo miedo. Perfecto. Bien. Los políticos tradicionales, conservadores, santanistas como ustedes, que son santanistas, Perfecto. y ustedes son los responsables de la discriminación contra la mujer en este país. ¿Cuál es el problema con decírselo? Ahora tú Y puedes tienen escuchar. que quitar eso Ahora de la puedes Biblia, escuchar. que dice Ahora- que la mujer es la responsable ahora puedes del pecado escuchar. original. Ahora Eso puedes es lo que yo escuchar. estoy diciendo. Perfecto. Ahora ¿Cuál es vamos a el escuchar. problema? Ahora vamos a escuchar. Adelante, padre. Así mismo, gracias Julio. Quedó claro que la constitución que usted citó, la citó mal, porque no habla de Mentira Estado. suyo, yo no la cité mal nada. Vamos a leerlo otra vez, venga. No esté poniendo cosas en mi boca si usted quiere que yo lo Lo que respete. pasa es que este programa se graba. Ese es el único Y problema. que se grabe. Que, ¿Cuál puede, es? Me que va- me va- yo me va a escuché presionar, me cuando va a usted asustar citó ahora. el artículo 45 que no dice eso. ¿Cuál es? Vamos a Pero citarlo bien, otra vez, el venga. contenido del Que artículo nada iniciando, impida que los demás la preguntemos, sustancia por del favor. contenido del artículo en sus inicios Pero en silencio. apunta hacia la laicidad. No, libertad. No tiene Claro, que hermano. mencionar necesariamente la palabra Lo laica. que pasa Bueno. es, bueno,
después vamos a hacer, si Perfecto, quiere, eso, pero adelante, ciertamente padre. eso es una categoría que está en las leyes. Ahora, hay una serie de afirmaciones, además de esto, ¿no? A nivel que hablaba del concordato. Del concordato, adelante. Que si una persona, un sacerdote, viola la ley, que ella entiende que dice el concordato que le da un tratamiento de impunidad. No, señor. Yo no hablé de un tratamiento de impunidad. Perdón, yo lo sé. Yo hablé, discúlpeme, yo hablé de un tratamiento especial. Ah, bueno. Ahora le explico. Especial. Sí. Que si se trata de una relación de países, no tiene sentido. Porque estamos hablando de una persona, independientemente del hábito y de las creencias, que estaría siendo juzgado por una sospecha al menos de delito. Y el concordato, entre otras particularidades, le plantea un tratamiento especial que solo favorece, en ese caso, a los miembros de la Iglesia Católica. Bueno, pues mire usted, ese privilegio que todo el mundo invoca para los sacerdotes ha quedado claro que no es tal, porque lo único que hay que hacer, dice el concordato, es que si un sacerdote, ya ha quedado demostrado, está en contra de la ley, viola la ley, se le informa al ordinario, el ordinario lo reduce, si es el caso, al estado laical y va a la cárcel y va a la justicia. Unido a eso están los que se llaman motu propio, que regula de una manera drástica cualquier problema que nosotros tengamos con la justicia. Y el Papa es durísimo en eso, la Iglesia es dura con eso, más que las leyes de los países. Y ha quedado claro porque cuando los sacerdotes que aquí han cometido errores, han ido a la cárcel, hay algunos que están presos y los que no están presos es porque no se le ha podido demostrar la culpabilidad. De modo que ese concordato lo que dice es que si cae preso tiene que decirle al ordinario y el ordinario aplicar las normas que tenemos. Después a la cárcel. Si algún sacerdote cree que por el concordato no vaya a la cárcel y se va a poner a hacer cosas mal hechas, eso no es verdad. Hasta la posibilidad de una cárcel particular se contempla, aunque no necesariamente en todos los casos la Iglesia ha presionado en ese sentido. Bueno, pero hasta la posibilidad de una cárcel particular plantea. Y eso es privilegio frente a otras creencias, pero sobre todo frente al ciudadano común. Bueno, yo le digo a usted que eso... Pero después Marilena, por favor. Después puede usted chequear los motus propios para que usted vea que lo primero que nos obligan es a dar parte. El último motu propio obliga a dar parte a la justicia y crear comisiones especiales para que si hay alguna víctima no sea perseguida, no sea presionada. O sea, valdría la pena tomar un programa solo para eso, pero no es tal. Marilena. Padre, nos une la necesidad de tener un código modificado. Nos separa el tema de las tres causales. Tenemos la Biblia para las personas que se rigen de la palabra, como le llaman algunos. Y tenemos la Constitución que nos rige a todos. Como el tema de las tres causales no obliga, solamente permite, ¿por qué no se viabiliza la aprobación de este código con las tres causales, tomando en cuenta que ustedes, a través de sus parroquias, los cristianos de sus templos y demás, pueden incidir en sus seguidores para decirles nunca interrumpan el embarazo, pero respetar derechos constitucionales como el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad? Sí, ¿puedo? Sí, adelante, padre, adelante. El tema es, yo no hablo de la Biblia, tomé este dato al principio porque José La Luz la tomó, pero yo no toco la Biblia, yo toco... Porque no le conviene, padre, a ustedes. Si usted quiere que hagamos una exponencia sobre la Biblia, al del tamaño que sea, lo podemos hacer, pero... Capítulo 3, padre, Eva. Padre, mire... Está bien, pero vamos a la pregunta de María Elena. Vamos a la pregunta de María Elena. Vamos. ¿Por qué impedir lo que no obliga? Óigame, es que lo que obliga es la Constitución. Son derechos fundamentales lo que está protegiendo la Constitución. Eso no es la Biblia, es la Constitución que está diciendo que el Estado Dominicano, la República Dominicana, es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales. El 7, el 5, el 8. El 8 dice que la función esencial del Estado, esencial, es la protección efectiva de los derechos de las personas.
Entonces, el 37 también, y así vemos que toda la Constitución es de eso que habla, no es la Biblia. Entonces yo digo... Ese 37 de la vida no se refiere a la mujer, y el artículo 38 y el 42 y el 61 que hablan de la dignidad, de la integridad, de la salud, no son derechos fundamentales también. Sí, pero lo que pasa es que yo he oído muchas veces que esto es un atropello contra los derechos de las mujeres, y yo no he encontrado aparte unos derechos humanos de las mujeres aparte y otro de los hombres. Es derechos humanos de la persona humana. ¿Y por qué tenemos nosotros que estar diciendo que esto es de esto? No, la dignidad, sea mujer, sea hombre, es la dignidad de la persona humana, y eso es lo que estamos defendiendo. Estoy de acuerdo. Es el padre. Pero usted sabe por qué nos estamos refiriendo a la mujer, porque el hombre no sale embarazado. Hasta me resulta raro ponerlo con el la iglesia no se puede casar a los hombres, por eso se vuelven pájaros la mayoría. La mujer, el ser, yo que soy creyente, porque en la audiencia hay personas que son ateas, pero yo que soy creyente, sé que la mujer es el ser escogido por Dios para ser recipiente de esa nueva vida. Entonces, cuando hablamos de esos derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad, tenemos que referirnos en el tema de los 3 causales a mujeres, porque los hombres hasta ahora, no, y creo que será muy difícil, salen embarazados. Y yo le pregunto, ¿hay alguna mujer que haya salido embarazada sin un hombre? No participan los dos. Entonces los derechos, el esperma y el óvulo, hay una son compartidos. Por eso es que yo no me complico en que estos son derechos aparte de la mujer. Es compartido pero desigual, padre. Desigual. Bueno, está bien, pero yo... Por ese rol de, vamos a decir así, de recipiente por 9 meses. Yo no hablo de la mujer como un recipiente, porque el recipiente no es parte de la vida. Ella tiene el 50 y el hombre el 50. Yo estoy hablando de que... Sí, es parte de la vida, porque si no lo tengo en mi vientre, muere. Sí, pero yo estoy hablando de la Constitución que está protegiendo al que nadie habla, que es un ser humano que hay allí. El hombre tiene el 25 y la mujer el 75. Okay, vamos a ver. Son 3 cromosomas X y 1 Y. Perfecto. No se le olvide eso, padre. Perfecto, pero padre, yo lo que quiero decir, vuelvo a María Elena. 25 o 25 la relación. Por eso es que yo no entiendo por qué ustedes persiguen a la mujer. A María Elena. Volviendo a María Elena. Los ideales de las mujeres son coincidentes con los ideales de la iglesia. A la respuesta de María Elena. La iglesia no persigue a la mujer. Por parte. No la persiguen, la persiguen a la mujer. Por parte, Marilena, entre los dos, ¿de dónde sacaste eso? Usted como entrevistado y yo como entrevistadora, vamos a tratar de poner orden acá, porque mi pregunta no lo han dejado responder. Adelante, padre. Bueno, pues ahí voy. ¿Por qué si esto no obliga? ¿Por qué ustedes impiden estos derechos? Y usted hablaba, no, que no son derechos de mujeres. Es cierto, son derechos de hombres y mujeres. Ajá. Pero están impidiendo cumplir con estos derechos por algo que no obliga a nadie a interrumpir el embarazo. Y yo le pregunto, defender el derecho a la vida del no nacido, ¿eso no obliga? Claro que obliga. La Constitución, por activa y pasiva, de lo que habla es de los derechos humanos. Esa persona que está allí, humana, ¿es sujeto de derecho? Claro que sí. Entonces, ¿cómo solamente pensar en la mujer? Por eso, la solución que ha dado la Comisión de Justicia y las sugerencias que se han dado, yo no sé por qué la objetan, porque está diciendo simplemente que si hay una complicación, si está en peligro la vida de la madre y por supuesto la del bebé en su vientre, lo único que el nuevo código está diciendo es que el médico esté obligado a luchar, a usar la ciencia y la técnica hasta donde sea posible para salvar las 2 vidas. ¿Es una discriminación pensar solo en una vida? Yo creo que es más general y más científico decirle al médico que luche por salvar las 2 vidas. Si no logra salvarla, pero hizo el intento, entonces no es punible, ni es pecado, ni está mal. Lenchi, y después Eury, que tiene derecho a preguntar también. Pero Lenchi. Julio, déjame decirle algo, 30 segundos. Yo creo que hay una serie de... ya tú preguntaste, María Elena, ya tienes que dejar que los otros pregunten. Claro, la escuchamos. No puedes preguntar 2 veces. Yo te voy a volver a preguntar también.
prefirieron a un embarazo Míralo ahí, ve. antes Julio, de una ¿por qué joven tú de permites 16 eso? años. Bueno, porque Julio, él es débil conmigo ¿por qué también. tú permites eso? No escuchó, Padre, no ¿usted escuchó. Mire, yo voy a pedir un favor. Sí. Después que me hagan todas las preguntas, yo quiero responderle a María Elena otra vez sobre Esperancita. Ay, Ok. ay, que ella, ay, sobre Esperancita. Pero está bien. Pero Otra sobre vez, Esperancita. Yo espero. Que el padre demostró Hemos hablado aquí varias veces de eso. El Y padre usted llamó a la demostró aquí doctora Lilian una vez Fontaine demostró que era una mentirosa. afición. Una vez demostró el padre aquí que era era una afición. mentira, le dijo. Bueno, pero ahí habló la mamá él- de Esperancita. Él demostró que era una afición, pero Lenche, No, adelante. y la madre de Julio, esa es su Esperancita. posición. No que Bueno, demostró, esa yo es lo su que posición. entiendo- Él demostró que era una afición, que no Y existía la el madre de caso. Esperancita, ¿qué? Y, ¿Va a y mentir? sobre todo Esperancita ya bajo Que tierra. demostró que era un caso creado. que no Ese existía. es un caso a poner en revisión. Pero, Aníbal. adelante. Esa es la posición Yo le del creo- padre yo Manuel le creo al Ruiz. padre. Adelante, Lenchi. Bueno, yo creo que hay muchos sofismas en este tipo de discusión que tiene un fuerte contenido científico, especialmente biológico. Yo no tengo esa apreciación basada básicamente en la fe de la concepción, sino una idea más naturalista, más biológica. Por ejemplo, hablar de persona. La persona es un objeto social. No es un objeto realmente biológico, es una construcción social. Y nos remitimos mucho al término de personas. Por ejemplo, dada esa condición de figura social, de categoría social de la persona, me pregunto, ¿dónde caen los derechos de esa persona que está, por ejemplo, concebida desde el primer día, o sea, sujeta a lo que es el cigoto, el huevo inicial de esa fecundación? ¿Cómo se remiten a esa persona si sociológicamente no está concebida como tal? Es un mito. Quien tiene, perdón la luz, un mito. quien tiene la última palabra no es la sociología, es la biológica, la biología. Entonces, la ciencia ha demostrado que después de la concepción ya hay allí una persona con un ADN distinto. No, la ciencia no dice eso, padre, pero discúlpeme, yo soy biólogo. Está bien, si usted es biólogo, yo le voy Y a la hacer verdad os hará libre. Eso dice nuestro Gracias a la luz. Deja que el padre Gracias a la diga luz. su criterio. Si usted es biólogo y yo soy un simple nosotros sacerdote, somos yo le quiero miembros de preguntar. Naciones Unidas. Y Ok, Naciones ok. Unidas tiene un código para determinar Perfecto, ¿verdad? el cigoto, el embrión, Ok, el Está bien. feto. ok, ahora, Está bien. ahora le va a responder la pregunta a Lenchi, adelante. Claro, yo le digo a usted, después que se une y se hace la concepción, esa persona o ese ser humano o ese ser ser vivo, humano. oiga, no tiene ninguna diferencia a lo que usted es hoy. Solamente Eso no es crece. cierto. Solamente Eso no es crece. cierto. Pero por favor, estoy hablando con Usted quien está ha hablando hecho- mentira, Es padre. que él no está hablando mentira. Pero yo José. lo que El quiero- origen tuyo, mío y de todos. El feto se empieza a formar a 12 Oye, semanas. yo quisiera. El origen de nosotros no es es un verdad. óvulo y un Eso no es esperma. verdad. Es el origen de nosotros. Él no está hablando, Eso Eso lo no es explique. cierto. él no está hablando Incluso- mentira. Él está diciendo la hablando verdad. mentira. Él está Escúchame. él está explicando lo que él Incluso- piensa y está hablando de su concepción Incluso hasta sobre las ese tema. 33 Él no está semanas hablando son iguales que mentira. los chimpancés. La luz. Tú A vives partir de diciendo lo que 7 piensas tienes aquí. una Deja que concepción tú- sobre el déjame tema. hablar Mira, de lo que él piensa. No, tú tienes Deja una que le concepción del ponga tema su y él tiene posición. otra. Él está exponiendo la que él tiene, no la tuya. Son No, la de diferentes. la ONU, yo no tengo verdad. Bueno, la de la bueno, ONU. está Bueno, bien, perfecto. pero si me Pertenecemos a la ONU. permite, La luz. Y si igual me es la de la permite, ONU. Al padre. Adelante. La ONU Dale, tiene dale, posición. si me permite, Mira la isla de la puedo ONU. desarrollar. Bueno, Continúe, Escucha, padre escucha, Luis. escucha. solo La de quiero que la me... ONU. ¿A quién consultó el que Vamos puso a eso ahí? permitirle que responda Te lo la te pregunta lo que leo. le hizo Lenchi, con la concepción Pero- de él, con Mira. el criterio de él. Señores, Adelante. escuchemos al padre. Gracias. Lo que estoy diciendo es que si usted dice que la ciencia no afirma eso, yo digo que sí, y que no es bíblico, y que no es un asunto religioso, que después que se da la concepción, que se unen estas dos células humanas, a partir de ahí hay un ADN único, que no es el de la madre, ni es el del padre, es único, un código genético único.
que no es el código genético del chimpancé o de un chivo, es del ser Es igual humano. hasta la semana 33. Perdona. Mire, Entonces, si usted me demuestra que no es igual el código, el embrión, el feto, hasta la semana 33 del chimpancé, me retiro de la radio y no hablo más nunca. bueno, pues si fuera verdad eso, Usted me lo demuestra. Ahora, si yo se lo demuestro a usted, ¿qué usted va a hacer? te pido perdón, pero A mí, demuéstralo, no mira, solo lo perdón a las digas, mujeres, demuéstralo. Pero la luz, Entonces, voy. vamos a hablar con calma porque son Pero diferentes. es que él está hablando mentira, María No, mi Elena. amor, no, la luz. Y oye, mentira, Oye, ¿sabe contra pero- quién? pero- Contra ti. Y No, tú no, eres no, él el no padre. está hablando, déjame yo te que no repito, entienden nada. yo te repito que él no No está es hablando contra ti que mentira, está hablando él la está, luz. no, no, Y no, tú le dices él padre. está explicando con concesión del tema que le están preguntando. Entonces, Claro, yo pudiera estar equivocado, Claro. pero si tú vas a demostrar que yo estoy equivocado, tú tienes que ver cuántos experimentos científicos ha hecho la luz para decir eso. Entonces Está yo bien. digo, yo como Padre, soy un simple padre, como le dice sacerdote, María Elena, voy. cíteme un autor, embriólogo, obstetra, ginecólogo, genetista, que diga, que contradiga la OMS cuando dice... Vamos a hacerlo más simple. Vamos a hacerlo Cítame más uno, simple. uno solo, sí. Vamos a hacerlo más simple. Como este tema es tan amplio, porque si ahí no hay un ser humano, si ahí no lo hay hay. vida humana, no hay problema con las causales porque la Constitución no lo protege. Que no puede citar un autor. ¿Lo Ahora, ven? Que pero no lo puede citar. perdona, si tú no lo puede quieres, citar porque es mentira. si tú quieres, está bien, si tú Ay, no, quieres, padre, vamos a eliminar eso de mentira. Lo que tenemos Pero son ¿qué tú quieres que le diga? Que le ponga un vestido y una florecita arriba. No sé, y porque No un hay autor ADN. lo diga es mentira. Sí lo hay, Bueno, pero un lo hay en el- autor lo hay en puede el ser muy bien, datos bien, científicos. le permito entonces, yo voy a volver. Bien, bien. Voy a volver Elena. solamente María Elena. para tratar ese tema. Volveré solo para ese tema. Con todos mis documentos. Hoy solo traje 2 o 3. Solamente de ese tema. Solamente. Así que si quiere me dan la oportunidad ¿Cómo y no? vengo Padre, solo apoya para a las demostrar mujeres, ese no tema. las persigan, Ahora apóyenlas. voy. Me han hecho varias pero sí, preguntas. Pero por favor, permítanle hablar al padre. Es que es difícil, Esperancita, porque como la citan tantas veces, y que la mamá la tenemos también en YouTube llorando, hay una demanda internacional y la madre ha dicho que no se le informó que los riesgos y que ella pidió hacer que se le practicara un aborto, por favor, y no se le hizo, etcétera. Entonces yo tengo aquí, porque siempre he venido aquí lleno de papeles, ¿verdad? Aquí yo tengo aquí el poder especial de autorización. ¿De quién? ¿Quién suscribe? Rosa Herminia Hernández, dominicana, etcétera, que es la mamá de Rosaura Arisleida Almonte Hernández, de 16 años. Y el señor Leini Rafael del Orbe, dominicano, que dice marido de la paciente Almontes Hernández. Con 16 años, ya la madre le había permitido casarse, unirse con un adulto, y este era el segundo embarazo. Entonces, este documento, y voy a ver la parte médica, que la tengo acá, este documento que firma la madre y el marido, que dice este documento, que es el marido, dice: quien cursa leucemia aguda, etcétera, y embarazo de tantas semanas, reciba el tratamiento de quimioterapia a sabiendas de los riesgos que conlleve, descargando de responsabilidad al Hospital Docente SEGMA Santo Domingo y a los médicos tratantes de cualquier desenlace que sucediera con el producto de gestación o con la madre. Termina y dice: hecho en tal parte, firma, hay unos testigos y fue notarizado por Manuel Alejandro Pérez en fecha 18 del mes de julio del 2012. Entonces, cuando esta señora aparece llorando en los medios diciendo que no sabía de los riesgos y que todo lo que ella dice, este documento es la razón por la cual ese caso aquí no ha tenido
la fuerza porque fueron demandados esos médicos y el hospital. Algo más. Esta jovencita fue a ese hospital a atenderse en el 2010. Tenía complicaciones en el 2010. Se empezaron los análisis según el estudio médico y la madre la llevó 2 años después, en el 2012, marzo. Y allí se practicó un aborto, bueno, un legrado porque tenía un aborto incompleto. Se va y después, el 2 de julio, regresa de nuevo con otras complicaciones y también está embarazada. Aquí en este estudio dicen los médicos y quien les habla acompañó, eso lo discutimos aquí. Así es. Eso lo discutimos aquí y se llamó, vino una abogada, dijo, me acusaron de muchísimas cosas y quedó demostrado eso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ver las evidencias y si hay un equipo médico amplio, hematóloga, ginecólogo, tratando un caso, yo creo que hay que respetar cada paso que ellos dan porque lo van documentando. ¿Y quién financió la quimio? El cardenal López Rodríguez. Entonces, ¿cómo es posible que digan que la iglesia se opuso al tratamiento, que este servidor que se dijo en este programa era culpable de que la niña muriera, que le estaba lavando el cerebro y una serie de cosas, cuando dije en este programa que mi función era buscar las plaquetas por aféresis y buscar los recursos que se necesitaran, incluso cuando falleció hasta los 9 días. Entonces, los datos están en el hospital. Entonces yo pienso que cada vez que tomamos un caso, que Esperancita, que el otro, es bueno bajar y ver las evidencias. Y esos médicos hicieron todo lo que estaba a su alcance y estuvieron trabajando para salvar las 2 vidas. Y por último decir, la leucemia no se sana porque usted practique un aborto, lo complica. Si usted tiene leucemia y complicada como estaba esta niña, usted tiene que atacar la leucemia, no al niño. Pero nunca, padre, se dijo que la solución o la cura era el aborto. Eso nunca se difundió ni se vendió así. Se dijo que era la quimio y se le dio. No, padre. Sí, adelante. No, María. Después de ti. Que usted como que reprocha que la madre hubiese permitido el matrimonio de esta chica. La madre ha explicado que cuando la niña salió embarazada, ella le dijo, no te preocupes, yo hasta ahora tenía una bebé, o sea, una bebé ya que tenía 16 años, ahora tendré 2 bebés. ¿Es malo que una madre apoye a una hija en esas circunstancias? Y lo otro, uso palabras de la madre de Rosalba Almonte, que ella decía, prefirieron un embarazo de meses antes que una joven de 16 años. Eso la verdad es conmovedor. ¿Puedo decir? Claro. Lo que pasa es que quien tiene la última palabra allí son los facultativos. Si yo tengo un equipo médico allí, creo que eran 6 médicos tratando un caso, no es una voluntad de periodistas o del padre Ruiz. Señores, por Dios, esta niña está complicada con una leucemia, con hemorragias. Por eso nos matamos buscando sangre. Eso fue lo que se me pidió a mí, buscar sangre por donde quiera y buscar plaquetas. Porque eso era lo que había que hacer médicamente. Ahora, si un médico demuestra que ese grupo médico no era eso lo que tenía que hacer, entonces ya hablarán entre los médicos. Pero el equipo médico que estaba allí atendió la hemorragia y después hablamos, atendió la leucemia con quimio y entonces iba alimentando y transfundiendo. Entonces yo digo, bien, el respeto tiene que llegar ahí. Finalizamos. Julio, me permite una pregunta también, por favor. Padre, ajá. Los que establecen, ¿verdad?, que deben aprobarse las 3 causales, dicen que los que planteamos que no, que es una violación tanto a la Constitución como a la vida,
establecen que supuestamente con nuestras actuaciones estamos maltratando a las mujeres y no permitiendo que ellas puedan decidir sobre su cuerpo. ¿Qué tiene usted que decir frente a eso? Sobre su cuerpo pueden decidir, pero el que está en su vientre no es parte de su cuerpo. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando hay un vientre de alquiler, que eso es común, es decir, que el óvulo fecundado es implantado en un útero que no tiene problema y lo va llevando poco a poco hasta que lo da a luz. Si se hace una prueba de ADN, en ese caso, el que nació y la madre que lo tuvo por 9 meses no tienen relación en ADN. O sea, no es parte de su cuerpo. Y si fuera parte de su cuerpo, el cuerpo lo necesitara. Y mi mamá, que tiene 11 hijos, estuviera desmembrada. ¿Por qué? Porque 11 salimos de allí. De modo que no es parte de su cuerpo. Eso no se sostiene en ninguna parte. Decirlo, si lo quieren decir, que lo digan, pero eso no es parte de su cuerpo. Padre, por último, al menos de mi parte, en el planeta tenemos 193 países. Hablo de 193 países teniendo como referencia la membresía de la ONU. Pueden ser unos más inclusive. Pero quedándonos con 193 países, de ese total, solo en 4 en el mundo, la interrupción del embarazo es penalizada como en República Dominicana. Además de nosotros está Nicaragua, Honduras, está El Salvador y le hablo, está el caso del Vaticano, lógicamente, ¿verdad? Que esté, y también está el caso de Malta. Entonces, exceptuando estos países que he dicho, en todos los otros, el aborto es permitido en unos de manera libre y en otros con causales, que es lo que planteamos en República Dominicana. Esta realidad, no obstante el poder y la capacidad de influencia que tiene la Iglesia, me estoy refiriendo a la católica, aunque evidentemente en este tema están todas unidas, esto no plantea inclusive que el discurso que de la influencia de la Iglesia está fracasando en el mundo, tomando en cuenta de los escasos países que sobre todo por un criterio religioso, más que por un criterio legal o humano, insisten en penalizar el aborto en cualquier circunstancia? Le respondo a la primera parte. Nosotros en este país nos regimos por la Constitución, no por un concurso de popularidad de los demás países. La Constitución de los otros países... Pero la Iglesia tiene mucha influencia, usted lo sabe. Después me refiero a la influencia. La Constitución dominicana es la que nos rige y es a esa a la que yo me refiero. Que haya 100,000 países que aprueben el aborto, hágame un concurso, hágame una encuesta de cuántos países aprobaban la esclavitud. La mayoría, ¿estaban equivocados o no? Estaban equivocados. Entonces no es un asunto de que todo el mundo piense en eso, como que pensaban que el sol era el que giraba alrededor de la tierra, que era cuadrada. No, ustedes eran que pensaban eso. Eran ustedes. Está bien, pero está bien. Eran ustedes. Claro que sí, pero estoy diciendo estábamos equivocados y yo digo. Sí, padre, pero la pregunta, padre, es vuelvo para poder responder. Está creciendo la cantidad de países. Mire, que pueden aborto, ser 150,000 países. Si están equivocados, están equivocados. El criterio de verdad, el criterio de tener la razón, no es por mayoría, no es porque todo el mundo piense así. No se trata de eso. En este momento pensamos que no hay gente en ninguna parte del universo. Pensamos eso hasta que aparezca uno. De modo que en este caso estamos bien claros. República Dominicana se rige no por lo que digan los otros países, sino por lo nuestro. Y es un orgullo que seamos de los pocos que estamos defendiendo. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Julio, 30 segundos solo. ¿Cómo le llaman en su familia, padre? ¿Cómo le dicen a usted? A mí. Manuel, Manolín, ¿cómo le dicen? Dile Manuel, no le depende padre, de quién. ¿Cómo le dicen? No, su familia, la gente muy cercana, que no tiene que llamarle padre. Manuel, ¿cómo le llaman? Manuel. Usted sabe que la luz quiere que le diga a usted Manuel. Yo lo respeto. Que no le diga padre. La luz espera. Padre, mire, yo lo respeto. Oye, que no le diga padre. Pero José, que le diga como ella quiera. Padre Ruiz, usted y yo podemos diferir en ese y otros temas y esas diferencias se van a mantener, pero yo los respeto y siempre recuerdo
con mucha gratitud ese servicio. En un momento dado, la luz, y eso se lo comenté a la terapeuta Marta Beato, yo me iba a casar, quería hacerlo por mi compañero, por la iglesia, y fue sorprendente el servicio que nos ofreció el padre Manuel Ruiz con una serie de dinámicas, de cuestionarios. Sí, pero la verdad no tiene que ver con eso, María Elena. Pero déjame terminar. Ese es un servicio maravilloso. Que si, yo no sé si en otras parroquias lo hacen, padre, si otros sacerdotes hacen. María Elena, mismo, es que si Manuel Ruiz hace muy bien. Terminar. Manuel Ruiz hace muy bien su rol de padre. Es que tú le estás pasando un bálsamo al debate. Y no, me dejan terminar. Es que estamos contra la discriminación de ustedes aquí. José, respeta, José, respeta tú. Respeta tú que vive engañando a la gente todos los días. José, respeta el programa, por favor. No, OMS y ONU. Eso es lo que yo defiendo. Respeta el programa, José, y respétanos a todos, por favor. Respétate tú y respeta el programa. Bueno. Mis diferencias se mantienen y se mantendrán siempre, pero el respeto a ese trabajo que por lo menos usted hace, no sé si otros sacerdotes, porque eso disminuye divorcios si las parejas se preparan antes de contraer matrimonio. Por eso le digo padre, por eso le respeto, aunque no coincidamos en muchísimos puntos. Padre Manuel Gracias. Ruiz. Padre, Gracias. en el mundo político se dice que la iglesia fue la clave para meter ese articulado en la Constitución. ¿Es así o no es así? Bueno, nosotros lo luchamos y lo que se está haciendo ahora se hizo en ese momento. Y todos los cristianos luchamos eso porque hay que defender la vida. Yo entiendo que es un derecho, lo porque mismo. no nos pueden discriminar porque tengamos una confesión. Pero Y la iglesia, padre, pero la iglesia no pensaba así antes del siglo públicamente XIX. que Y estaban lo en contra. volveremos a hacer. Antes de la aprobación. No, lo volveremos a La hacer cuantas iglesia, veces la sea iglesia necesario. pensaba como Aristóteles. Ahora es una padre. cosa importante Entonces, que una sepan, actitud política. y aquí también en el Entonces, programa, una actitud política. perdóname, Entonces se traduce en una actitud política. ¿y hay algún ser humano que no sea político? No, me refiero a la iglesia. Oye, la iglesia antes de que existiera el Estado Dominicano, por eso está el escudo, por eso está Padre, todo eso, acompañó padre, a Duarte, Sánchez y Mella, padre, por Dios. Pídale que usarle luz, porque él quedó muy dolido con lo de la Constitución. Él está dolido. No, yo no porque quedé dolido, mentira. Eso no es verdad. Él le quedó dolido. José, mejora tus argumentos. Mentira. No grites. Mentira. Eso no es verdad. Yo sé lo que Padre, estoy a José que diciendo. mejore sus Él argumentos. quedó dolido Sí, por lo de porque la incluso Constitución. la OMS. Ustedes son antiaborto guillados. Oye, ¿qué decía la OMS? La Por OMS eso, decía en principio, porque con respecto a la tienen pandemia, que no miedo. usaran mascarilla. Porque tienen miedo. Bien. Bueno, Le tienen miedo. decirles a la iglesia, que- ustedes Oye, tienen miedo. convénceme con argumentos, no Tienen diciendo, miedo. no Ok, insultando está al bien. padre. Así es que Está yo bien. digo, pero Nosotros todos los tenemos que que hacerle han caso. seguido la historia de este programa En materia de saben vida, a la OMS que o a la incluso iglesia. cuando estuve aquí con unos abogados Sí. discutiendo cosas, ¿Qué abogado, no padre? me altero. Bueno, Está bien, de padre, modo pero que- yo tampoco me altero. Ah, Yo, sí, esa es se una nota. forma Oye, mía. José, Entonces, Esa forma mía de una ser cosa, alterado. una No, cosa no, para no, concluir, Para concluir, Tenemos una urgencia nosotros en Santo seguimos, Domingo Pero una forma de, El arte perdón, de la- padre. eso se llama, padre. ¿Sabe cómo se llama eso, padre? El arte de la litigación oral. Decirle mentiroso al otro, eso es el arte de la... Sí, que Eso se arte- llama arte de la Bueno, litigación. Mejora tus seguimos argumentos. acogiendo a aquellas muchachitas Padre, violadas, vamos a hacer un mujeres debate, violadas. padre, vamos a hacer un debate, Nosotros usted las y yo. seguimos acogiendo Vamos a hacer un y debate, seguimos usted y haciendo yo. el Prepárate, trabajo. José. José, Bendiciones. ponte a prepararte. Bueno, pues Que les voy a gracias. demostrar que ustedes están Gracias. hablando mentira. Gracias Y tienen al 2000 padre. años hablándole mentira Gracias a al la sociedad. padre Manuel Julio, una Ruiz. información antes de la pausa. Gracias al padre por Manuel favor. Ruiz. Cambio. Bueno, Julio. ya, cambio y fuera.